Amanecer en el campo, programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo. Bien, estamos aquí en Amanecer en el Campo. Vamos a tocar hoy el tema de los agroquímicos. Queremos manifestarles que un buen empleo de los agroquímicos va a garantizar la seguridad a quien los manipula, a sus familias, por lo tanto, y también al mismo tiempo ofrece productos de buena calidad y libres de residuos tóxicos a los consumidores. Estamos esta mañana ya con Jesús Quicaño, zootecnista, a quien agradecemos estar en nuestros estudios a tempranas horas. Muchas gracias por su visita. Buenos días, Lizardo, buenos días a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación. Soy muy alegre de estar aquí el día de hoy y poder contribuir un poco con los agricultores que nos escuchan a esta hora de la mañana. Así es, vamos a hablar, Jesús, de lo que es este manejo seguro de los agroquímicos. Vamos a comenzar definiendo, ¿qué es un agroquímico? Bien, un agroquímico es una sustancia, ¿no? Puede ser en estado líquido, ¿no? En estado sólido, que se utiliza para básicamente dos fines en el campo, ¿no? Para ayudar a la sanidad del cultivo, mejorar la sanidad del cultivo en problemas como plagas, insectos, ¿no? Malezas, etcétera, y también para ayudar a la nutrición del cultivo, ¿no? Básicamente sustancias que tienen componentes nitrogenados, que tienen componentes fosforados, que tienen componentes como potasio y otros micro y macronutrientes que mejoran el estado productivo, digamos, del cultivo, ¿no? ¿Qué se tiene que tener en cuenta antes de su uso? En realidad podemos dividir los agroquímicos en dos grandes bloques, ¿no? Los fertilizantes, que son los que mejoran la nutrición del cultivo, y los plaguicidas, que mejoran la sanidad o dan solución a problemas sanitarios del cultivo. Los criterios que se deben tener en cuenta para ambos casos es básicamente el tipo del cultivo y el tipo de problema a solucionar, ¿no? Esta información uno la puede encontrar ya sea en los empaques o en los envases de los agroquímicos, o lo puede consultar a algún profesional especializado en el campo, alguna agencia agraria o algún ingeniero zootecnista o agrónomo que pueda tener cierto acercamiento con el agricultor, ¿no? Entonces, es importante, Jesús, que antes de su uso se debe consultar. Si una persona no tiene conocimiento sobre su uso, tiene que tener al menos una capacitación, ¿se puede decir así? Sí, es correcto. De repente no una capacitación muy especializada, pero al menos conocer algunos criterios vinculados al uso, a la necesidad del cultivo y vinculados también al riesgo o a la peligrosidad o digamos la toxicidad, ¿no? del material que se está manejando, Y ¿no? con tu experiencia que tienes, ¿se da esto? ¿Se sigue estos pasos correctos? Es muy variado, ¿no? Es muy variado. En campo uno encuentra algún agricultor que tiene unas muy buenas prácticas, digamos, que en el uso de agroquímicos respeta mucho lo indicado en los envases o se informa previamente con la hoja de seguridad del material o del producto, pero también encontramos la otra cara de la moneda, ¿no? Que hay personas que utilizan de forma indiscriminada el material o de repente lo usan sin tener criterios de protección, ¿no? Por ejemplo, guantes, mascarillas, lentes, no hacen las mezclas, digamos, en contenedores adecuados o no tienen buenas prácticas de uso, básicamente, ¿no? El uso, por ejemplo, de forma discriminada, como un ejemplo, ¿cómo se podría enfocar? Por ejemplo, lo que yo he visto muy comúnmente en el campo es, hay algunos agroquímicos que vienen muy concentrados, vienen en una presentación líquida y vienen en una forma concentrada. Entonces hay un criterio de dilución, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, 1 litro del agroquímico por 100 litros de agua, ¿no? Para luego aplicarlo con una mochila o con una bomba en el campo.
Usualmente esto se hace pues en la mezcla o la dilución se hace en unos tachos, ¿no? De 100, 200 litros, dependiendo de la concentración a la cual uno quiere llegar y dependiendo del área que uno quiere aplicar. Y se necesita pues tener una forma de agitar o de mezclar estos dos componentes, ¿no? Entonces en campo es muy común que las personas no utilicen ningún tipo de protección para las manos y con la mano desnuda o con el polo manga corta empiezan a mezclar todo el contenido, ¿no? Entonces, básicamente los agroquímicos tienen tres vías de ingreso al cuerpo humano, que una es, por ejemplo, por inhalación o por las vías respiratorias, por la vía oral y por contacto de la piel, ¿no? Que uno de los casos más comunes de intoxicación es asociado al contacto con la piel, ¿no? Encontramos en algunos agricultores con irritación cutánea, en algunos casos escaras o ampollas o ronchas, ¿no? Que se van diseminando por todo el lugar donde ha estado en contacto, ¿no? O sea que uno de los peligros es la intoxicación, ¿no? Exacto, sí, uno puede intoxicarse muy fácilmente con un producto. Básicamente el agroquímico es un producto químico. Así, y por ejemplo, una persona que haya usado, así como tú lo estás explicando, de mala forma, con la mano, puede también transmitir eso a otra persona. Sí. A sus propias familias. Cuando el agricultor sale, hace mal uso de este agroquímico, llega a la casa y a sus hijos y a su esposa. Es correcto. Por ejemplo, cuando hay algún caso, por ejemplo, de ingestión, ¿no? O, por ejemplo, alguien no se lavó las manos debidamente, esa mano de repente, con esa mano uno va pues a almorzar, ¿no? En el campo uno normalmente come con la mano, ¿no? Entonces se empieza a intoxicar vía oral. Y si con esas manos también toca a los niños, a la esposa, ¿no? A los padres, también llega a intoxicar. Digamos, no en la misma magnitud, pero hay un riesgo asociado. El riesgo está ahí, ¿no? Latente. Exacto, el riesgo es latente. Jesús, ¿cómo se conoce comúnmente a los agroquímicos? Normalmente en campo el agricultor lo conoce como remedio, veneno. Los que, por ejemplo, manejan gramíneas los conocen como herbicidas porque básicamente lo usan para eliminar malezas. Sí, lo que se ve en campo es básicamente esos tres términos, ¿no? Que es muy común, son muy comunes, remedio, básicamente. Ahora, nos estabas explicando, por ejemplo, del mal uso de los agroquímicos. Nos dabas este ejemplo de vaciarse en un tacho, ¿no? Ahora, otra de las cosas también es la utilización después de ese tacho, ¿no? No darle la debida el uso o derivarlo a donde se debe. Exacto. Hay casos en que ese mismo tacho lo utilizan para darle agua a algún animal. No darle agua de repente al burrito o al caballo que se utiliza para acarrear las cosas, o en zonas altoandinas de repente algún camelio, o hasta la mascota del hogar, ¿no? Lo utilizan a veces para esos tachos para almacenar agua, que tiene otro uso, no un uso exclusivo para hacer la mezcla del pesticida, digamos, en este caso, ¿no? También... O desecharlo quizás, ponte a un río, ¿no? Sí, o también lo que he visto es que el mismo envase del producto, cuando ya se acabó el contenido, lejos de disponerlo de forma adecuada en un tacho o en un punto de acopio diferenciado, ¿no? Para poder disponerlo de alguna u otra forma, lo utilizan para almacenar agua o almacenar algún otro producto, o de repente para recoger agua del canal y utilizarlo para lavar, claro, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, yo conozco, hay una ONG muy interesante que trabaja muy fuertemente, perdón, es una asociación, no es una ONG, que trabaja muy de cerca con las buenas prácticas de disposición de los envases de agroquímicos. Trata de capacitar. Había una de Campo Limpio, creo, ¿no? Justamente ¿no? ella, ¿no? Sí. Campo Limpio, que trabaja muy fuertemente el tema del triple lavado de los envases y la disposición correcta, ¿no? Ahora, de precisamente, los envases. ¿hay la capacitación necesaria a los agricultores para todo este tipo de manejos?
Los profesionales están a disposición. Lamentablemente por la geografía de nuestro país hay lugares a los que no fácilmente pueden llegar. Definitivamente la descentralización del gobierno hoy en día ayuda mucho a que en anexos o en lugares alejados pueda haber un representante agrario, ¿no? Un representante del gobierno regional al cual se le pueda solicitar una capacitación o información con respecto a ello, ¿no? Incluso también los promotores de ventas, digamos, de algunos de estos productos, ellos deberían estar capacitados, ¿no? O de alguna forma obligados éticamente a brindar las consideraciones de seguridad, la información de seguridad adecuada a los agricultores. Esta información de seguridad normalmente se encuentra en una hoja de seguridad, es decir, cada producto tiene un formato o una hoja que se llama hoja de seguridad donde se enumeran todas las características de peligrosidad y los puntos de cuidado que debe tener el usuario al ponerse en contacto con este producto, ¿no? Ujú. Precisamente Amanecer en el Campo es una herramienta sonora que día a día nosotros damos a miles de agricultores que nos sintonizan. Y por ello, Jesús, queremos que nos expliques cuáles serían las medidas a los agricultores que nos están escuchando para no llegar a una intoxicación. Ujú. Para empezar, lo primero que deben hacer es informarse acerca del producto que están, digamos, adquiriendo o que están utilizando. En base a la etiqueta que tú dices, En ¿no? base a la etiqueta, en la etiqueta... Porque muchas veces los ciudadanos, personas comunes, no somos tan, Tan meticulosos, ¿no? Eso no se da solamente en los agroquímicos, sino en los alimentos en general, ¿no? Sí, en general, ¿no? Uno va, por ejemplo, al mercado, al supermercado y coge lo que siempre consume, lo que siempre Así compra y sin leer la etiqueta, simplemente, a veces simplemente se rige por la marca, ¿no? Ujú. Esta marca es buena, esta marca no, y nos olvidamos en general de leer qué ingredientes tiene o qué consideraciones hay que tener. Entonces, como primer paso es leer la leer la etiqueta, etiqueta. ¿no? Saber qué criterio de peligrosidad contiene. ¿A qué me refiero con criterio de peligrosidad? Esto es como un semáforo, ¿no? Eso es un criterio de colores. Entonces, cada etiqueta o cada envase está codificado con un color. Estos colores van desde el verde, el azul, el amarillo y el rojo, ¿no? El rojo, al igual haciendo la analogía con los semáforos, el rojo es un producto que es altamente peligroso y altamente tóxico. El amarillo es un producto medianamente peligroso, pero es tóxico también. El azul es un producto también medianamente peligroso, pero medianamente tóxico. El verde es un producto que no es importante o moderadamente tóxico, su toxicidad es muy baja y su peligrosidad es muy baja. Es, digamos, son los menos invasivos, digamos, los más amigables, ¿no? Con respecto al cuerpo humano y también con el campo, ¿no? Con el cultivo, ¿no? Entonces, son esos 4 colores que tienen que tener en cuenta. que tenemos que tener en cuenta siempre al utilizar el producto, ¿no? Ujú. Y ahora, si ya se llega pues a este descuido y lamentablemente se llega a una intoxicación, ¿qué se debe hacer? Para empezar, en la hoja de seguridad que te comentaba, ¿no? Que todo producto debería tener y el agricultor tiene la potestad o el derecho de exigir en los puestos de venta esta hoja de seguridad del producto que está adquiriendo. En la hoja de seguridad, como son productos muy especializados, porque son especializados para algún tipo de maleza o algún tipo de nemato, algún tipo de mosca, ¿no? Algún invasor en específico, también las medidas de solución cuando hay una intoxicación son distintas, pero en general cuando por ejemplo hay contacto con mucosas, ¿no? Llámese la boca o llámese el ojo, llámese la nariz o hay contacto con la piel, se recomienda que haya un lavado con abundante agua, ¿no? O abundante agua y jabón, ¿no? En general. Si es que ya se tiene algún problema interno, es decir, de repente con la mano contaminada con el agroquímico,
cocinamos o comemos y gran cantidad del agroquímico o un agroquímico altamente peligroso ingresó a nuestro sistema digestivo, vamos a tener problemas de repente diarreas o cólicos, ¿no? En ese tipo de casos, en algunos casos se recomienda de repente manejar el tema del pH con consumir lácteos, o si es que ya es un tema un poco más complicado, de repente con alguna alguna deposición con sangre, etcétera, ya es recomendable ir al médico inmediatamente. Ir al médico, ¿no? inmediatamente. Sí. Bien, entonces hay que reiterar, Jesús, que no se debe hacer uso de los utensilios que uno usa en casa, ¿no? En el hogar, que es muy importante. Esas son las recomendaciones importantes, y también, como tú lo has dicho, evitar el derramamiento o transgredir este líquido a zonas donde uno puede habitar y estar tocando con la familia, ¿no? Así es. También es muy importante considerar que al momento de preparar y de aplicar estos productos en el campo, usualmente se aplican vía foliar, ¿no? La gran mayoría se aplica vía foliar con una bomba, una mochila, ¿no? Entonces es muy importante que el personal o el agricultor esté protegido, digamos, con unos lentes de seguridad o una careta, una mascarilla, ¿no? Que no permita la contaminación de las vías respiratorias, o una mascarilla simple, puede ser, ¿no? Una mascarilla de estas blancas, ¿no? Que no son muy costosas y que incluso son descartables. Guantes en caso de que el agricultor tenga contacto manual con el agroquímico. En algunos casos también se recomienda un mandil y una ropa de trabajo especial, ¿no? Un mameluco, un overol, que pueda proteger la ropa, digamos, del diario, ¿no? Con la ropa de trabajo. Usualmente deberían tener una indumentaria exclusiva adecuada, para la ¿no? aplicación. Y además está a decir, pues, que nunca se le ocurra fumar un cigarrillo, ¿no? Uy, no, definitivamente no. Hay productos que son inflamables. Claro, ¿no? Y bien, muchas gracias, Jesús, por estas recomendaciones importantes, y esperemos, pues, que esto sirva a nuestros oyentes, a nuestros agricultores que están atentos a nuestro programa. ¿Algo final que quieras mencionar? Sí, de hecho, me gustaría que tomen en cuenta muy encarecidamente estas recomendaciones, porque hay muchos problemas de la salud vinculados a un uso descuidado, digamos, irresponsable de agroquímicos, ¿no? Tanto que se puede ver a través o se puede dar a través de un contacto directo con los agroquímicos, o a través de un uso indiscriminado de agroquímicos en los cultivos, ¿no? Estos cultivos, si son cultivos de pan llevar, llegan a la mesa del consumidor y también llegan con trazas de este agroquímico, si es que no ha habido a veces uno ni sabe, ¿no? Y a veces uno ni sabe, exacto. Si no ha habido un periodo de espera adecuado, ¿no? Exacto. Entonces, muy importante, Jesús. Muchas gracias. Hemos estado con Jesús Quicaño, zootecnista, hablando de este tema indispensable en el agro, que es el manejo seguro de agroquímicos, aquí en Amanecer en el Campo, a través de Radio La Mejor 91.7 de la FM. Gracias, Jesús. Buenos días. Gracias, Lizardo. Buen día con todos. Amanecer en el Campo. Programa informativo y promotor del desarrollo de la agricultura y bienestar de las personas del campo.